Existen videos que desaparecen entre millones de publicaciones en Internet, y existen otros que permanecen para siempre. No porque muestren algo violento, ni porque revelen una escena impactante, sino porque nadie ha logrado explicar completamente lo que ocurre en ellos. El 19 de febrero de 2013, millones de personas observaron durante varios minutos la grabación de una cámara de seguridad instalada dentro de un elevador. Una joven entra. Mira hacia el pasillo, presiona varios botones. Sale. Vuelve a entrar. Parece esconderse. Hace movimientos extraños con las manos. Habla con alguien. O con algo que nunca aparece en la cámara. Las puertas del elevador permanecen abiertas más tiempo de lo normal. Después, la joven desaparece del encuadre y nunca vuelve a ser vista con vida. Aquel video recorrió el mundo en cuestión de días. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos hablaron de una presencia inexplicable. Otros aseguraban que alguien la perseguía. Había quienes afirmaban que el hotel ocultaba un secreto imposible de comprender. Pero, ¿qué ocurrió realmente? Para responder esa pregunta, debemos viajar hasta el corazón de Los Ángeles, a un edificio que mucho antes de la llegada de Elisa Lam ya tenía una historia tan oscura que muchos evitaban siquiera pronunciar su nombre. El Hotel Cecil. Un edificio inaugurado en 1927 con la intención de convertirse en un símbolo de elegancia. Sin embargo, con el paso de las décadas, el lugar terminó relacionado con desapariciones, muertes, hechos violentos y sucesos que alimentaron toda clase de leyendas. Algunos huéspedes jamás regresaron a casa. Otros llegaron buscando un nuevo comienzo y encontraron un destino completamente distinto. Con el tiempo, el Cecil dejó de ser solamente un hotel. Se convirtió en un personaje más dentro de cada historia que ocurría entre sus paredes. Y fue allí donde, en enero de 2013, llegó una joven canadiense de 21 años. Su nombre era Elisa Lam. Nadie imaginaba que pocas semanas después, su rostro aparecería en noticieros de todo el planeta, ni que un simple video de elevador se convertiría en uno de los misterios más comentados de Internet. Porque este expediente no comienza con una desaparición. Comienza con una pregunta. ¿Por qué una grabación de apenas unos minutos continúa generando debate más de una década después? Bienvenidos a Dossier Horror. Hoy abrimos el expediente número 002. El misterio del Hotel Cecil. Cada expediente guarda una historia. Algunos revelan la verdad. Otros dejan preguntas que nunca encuentran respuesta. Abre el archivo, apaga las luces y acompáñanos, porque estás entrando a Dossier Horror. El viaje que cambió su destino. Antes de que su nombre apareciera en titulares alrededor del mundo, antes del famoso video del elevador, antes de que miles de personas comenzaran a crear teorías sobre su desaparición. Elisa Lam era simplemente una joven de 21 años con un sueño. Había nacido el 30 de abril de 1991 en Vancouver, Canadá. Era hija de inmigrantes originarios de Hong Kong y creció en un entorno familiar donde el esfuerzo y la educación ocupaban un lugar importante. Quienes la conocían la describían como una persona inteligente, curiosa y con un gran interés por descubrir el mundo. Le gustaba leer, escribir, tomar fotografías y compartir sus experiencias en Internet. Durante aquellos años,
Los blogs personales eran una forma muy popular de contar historias. Eliza también tenía el suyo. En él hablaba de libros, películas, música y de los retos que enfrentaba en su vida cotidiana. Sus publicaciones mostraban a una joven reflexiva, con inquietudes, con sueños y con el deseo de encontrar su lugar en el mundo. Como muchas personas de su edad, disfrutaba viajar, conocer ciudades nuevas, recorrer calles desconocidas y capturar esos momentos con su cámara. A principios de 2013, decidió emprender un viaje por la costa oeste de Estados Unidos. Era una aventura que había planeado con entusiasmo. Su recorrido incluía varias ciudades. Cada pocos días hablaba con sus padres para contarles cómo iba el viaje. Era un acuerdo entre ellos. Llamar con frecuencia para dar tranquilidad a la familia. Las primeras etapas del recorrido transcurrieron sin problemas. Visitó San Diego, Santa Cruz y otros lugares antes de llegar a Los Ángeles. Fue entonces cuando reservó una habitación en un edificio que, sin saberlo, ya cargaba con una reputación muy particular: el Hotel Cecil. En ese momento, Eliza probablemente no conocía toda la historia del lugar. Muchos viajeros elegían hospedarse allí por una razón sencilla: su precio. Era considerablemente más económico que otros hoteles del centro de Los Ángeles. Desde el exterior parecía un edificio antiguo, nada más. Pero quienes conocían la ciudad sabían que el Cecil llevaba décadas siendo escenario de sucesos difíciles de explicar. Con el paso de los años había recibido huéspedes de todo tipo: turistas, trabajadores, personas que buscaban una nueva oportunidad, y también individuos relacionados con algunos de los casos más oscuros de la historia de la ciudad. Aún así, nada indicaba que el viaje de Eliza terminaría convirtiéndose en uno de esos expedientes. Durante los primeros días de su estancia, convivió con otras personas que compartían habitación con ella. Sin embargo, de acuerdo con reportes conocidos del caso, poco tiempo después, fue trasladada a una habitación individual. Algunas personas comentaron que su comportamiento había resultado inusual para sus compañeras. Las versiones sobre ese episodio varían según la fuente, y nunca todos los detalles pudieron confirmarse. Lo que sí está documentado es que Eliza continuó hospedándose en el hotel. Seguía recorriendo la ciudad, seguía tomando fotografías y seguía manteniendo contacto con su familia. Hasta que, de pronto, las llamadas dejaron de llegar. Para sus padres aquello fue una señal inmediata de que algo no estaba bien. Eliza nunca rompía la comunicación sin avisar. Cuando dejó de responder, comenzaron a preocuparse. Lo que al principio parecía un simple retraso, muy pronto se convirtió en una desaparición, y esa desaparición obligaría a las autoridades de Los Ángeles a iniciar una investigación que más de 10 años después continúa generando preguntas en todo el mundo. Desaparición. Los Ángeles, una ciudad donde millones de personas llegan cada año persiguiendo un sueño, pero también una ciudad donde, en ocasiones, alguien puede desaparecer sin dejar rastro. El 31 de enero de 2013 fue el último día en que Eliza Lam fue vista con vida. Aquella mañana parecía una más. Algunos empleados del Hotel Cecil recordaban haberla visto caminando por las instalaciones. Otros huéspedes también mencionaron haber coincidido con ella durante los días anteriores. Nada hacía pensar que esas serían las últimas horas en que alguien la vería. Ese mismo día,
Elisa debía abandonar el hotel para continuar su viaje. Su siguiente destino ya estaba planeado, pero nunca realizó el registro de salida. Y lo más importante, nunca llamó a sus padres. Para su familia, aquello era completamente fuera de lo normal. Habían acordado mantenerse en contacto durante todo el viaje. Elisa cumplía siempre esa promesa. Cuando dejó de responder llamadas y mensajes, la preocupación se convirtió rápidamente en una alarma. Desde Canadá, sus padres reportaron la situación a las autoridades de Los Ángeles. La búsqueda comenzó de inmediato. Los agentes acudieron al Hotel Cecil, entrevistaron al personal, hablaron con huéspedes, revisaron la habitación donde Elisa se hospedaba. Sus pertenencias seguían allí. Algunos objetos personales permanecían en la habitación, como si ella hubiera pensado regresar en cualquier momento. No existían señales claras de una salida apresurada, ni indicios evidentes de un conflicto. Eso hacía que el caso fuera todavía más desconcertante. ¿Cómo podía desaparecer una persona en un hotel lleno de huéspedes y empleados sin que nadie pudiera explicar qué había ocurrido? Las autoridades comenzaron entonces una búsqueda más amplia. Revisaron pasillos, escaleras, áreas comunes, salidas de emergencia. Incluso utilizaron perros entrenados para rastrear cualquier indicio. El edificio era enorme, con cientos de habitaciones, largos corredores, escaleras poco utilizadas y espacios restringidos para el público. Cada rincón debía ser inspeccionado. Mientras tanto, la noticia empezaba a difundirse. Los medios locales informaban sobre la desaparición de una turista canadiense. Su fotografía comenzó a circular en Internet. Voluntarios ayudaban a distribuir anuncios. La esperanza era encontrar alguna pista antes de que pasaran demasiados días. Pero el tiempo seguía avanzando. Y las respuestas seguían sin aparecer. Entonces ocurrió algo inesperado. Varios huéspedes comenzaron a presentar una serie de quejas. Algunos comentaban que el agua del hotel tenía un sabor extraño. Otros aseguraban que salía con poca presión. Incluso hubo quienes mencionaron que el color del agua les parecía inusual. En ese momento, nadie relacionó esas quejas con la desaparición de Elisa. Parecían problemas normales en un edificio antiguo. Problemas de mantenimiento. Nada más. Sin embargo, con el paso de los días, esos reportes adquirirían un significado completamente diferente. Mientras tanto, los investigadores continuaban revisando una y otra vez todas las cámaras de seguridad disponibles. Decenas de horas de grabación, pasillos, entradas, recepción, elevadores. La mayoría de las imágenes no mostraban nada fuera de lo común, hasta que una grabación llamó poderosamente la atención. Era una cámara instalada dentro de uno de los elevadores del hotel. Las imágenes correspondían a los últimos momentos conocidos de Elisa Lam. Lo que mostraba aquel video parecía desafiar toda lógica. Y cuando las autoridades decidieron hacerlo público con la esperanza de obtener nuevas pistas, Internet hizo el resto. En cuestión de horas, millones de personas comenzaron a analizar cada segundo de aquella grabación, deteniéndola, ampliándola, creando teorías, buscando respuestas, porque todos tenían la misma pregunta. ¿Qué estaba viendo Elisa Lam aquella noche? El video del elevador. El 14 de febrero de 2013, 2 semanas después de la desaparición de Elisa Lam.
El Departamento de Policía de Los Ángeles tomó una decisión: publicar una grabación obtenida de una cámara de seguridad del Hotel Cecil. La esperanza era sencilla: que alguien reconociera a Elisa, que identificara a alguna persona que hubiera estado con ella, o que encontrara un detalle que los investigadores habían pasado por alto. Nadie imaginó que ese video terminaría convirtiéndose en una de las grabaciones más analizadas de la historia de Internet. Las imágenes comienzan con un elevador aparentemente vacío. Pocos segundos después, la puerta se abre y Elisa Lam entra caminando. Presiona varios botones del panel, algo que, a primera vista, parece completamente normal. Sin embargo, las puertas no se cierran. Ella permanece inmóvil durante unos segundos. Después, se asoma cuidadosamente hacia el pasillo. Da un paso fuera del elevador, mira hacia ambos lados y regresa rápidamente al interior. Su comportamiento cambia. Permanece pegada a una esquina, como si intentara evitar ser vista por alguien que se encuentra fuera del encuadre. Pero la cámara no muestra a ninguna otra persona. Las puertas continúan abiertas. Elisa vuelve a salir. Camina por el pasillo. Levanta las manos. Realiza movimientos que muchas personas describieron como extraños. Parece estar hablando. Sin embargo, la grabación no tiene sonido. Nunca sabremos qué dijo. Ni siquiera si realmente estaba hablando con alguien. Minutos después, vuelve a entrar al elevador. Las puertas finalmente comienzan a cerrarse y Elisa desaparece del encuadre. Esa es la última imagen conocida de ella con vida. Cuando el video fue publicado, Internet explotó. Miles de personas comenzaron a estudiarlo cuadro por cuadro. Algunos aseguraban que Elisa reaccionaba ante la presencia de alguien oculto fuera de la cámara. Otros pensaban que intentaba esconderse. También surgieron teorías relacionadas con el propio funcionamiento del elevador. Muchos se preguntaban por qué las puertas permanecían abiertas durante tanto tiempo. Con el paso de los años, especialistas explicaron que ese comportamiento podía deberse a la activación del botón Door Hold, una función presente en algunos elevadores que mantiene abiertas las puertas durante un periodo determinado. Ese detalle eliminó una de las teorías más populares. Pero no respondió la pregunta principal: ¿por qué Elisa actuaba de esa manera? Las hipótesis comenzaron a multiplicarse. Había quienes hablaban de un perseguidor. Otros sugerían que estaba desorientada. Como suele ocurrir cuando un caso permanece sin respuesta, no tardaron en aparecer explicaciones relacionadas con fenómenos paranormales. El Hotel Cecil ya tenía fama de estar rodeado de historias inquietantes. Eso hizo que muchas personas interpretaran el video desde esa perspectiva. Sin embargo, las autoridades nunca encontraron evidencia que confirmara la presencia de otra persona en esa grabación. El misterio permanecía intacto. Mientras millones de personas debatían en Internet, dentro del hotel comenzaba a surgir un problema completamente distinto. Los huéspedes seguían reportando que el agua tenía un sabor desagradable. Algunos decían que salía con un color inusual. Otros afirmaban que la presión era cada vez menor, lo que parecía una simple falla en las instalaciones. Obligó al personal de mantenimiento a revisar los enormes depósitos de agua ubicados en la azotea del edificio. Nadie imaginaba que aquella inspección cambiaría el rumbo del expediente para siempre.
El hallazgo en la azotea. Habían pasado casi 3 semanas desde la desaparición de Elisa Lam. Las autoridades revisaron habitaciones, pasillos, escaleras, salidas de emergencia. Decenas de horas de grabaciones. Pero ninguna pista lograba explicar qué había ocurrido después del famoso video del elevador. Mientras la investigación continuaba, los huéspedes del Hotel Cecil seguían presentando las mismas quejas. El agua tenía un sabor extraño. Algunas personas comentaban que el color parecía diferente. Otras aseguraban que la presión disminuía constantemente. En un edificio antiguo, esos problemas no eran completamente inusuales. Por esa razón, un empleado de mantenimiento recibió la orden de inspeccionar el sistema de almacenamiento de agua ubicado en la azotea. Era un sitio al que los huéspedes normalmente no tenían acceso. La zona estaba formada por varios depósitos metálicos de gran tamaño que abastecían de agua al hotel. Al subir hasta allí, el trabajador comenzó la revisión de rutina. Lo que encontró cambió el caso para siempre. Dentro de uno de los depósitos se localizó el cuerpo de Elisa Lam. La noticia recorrió el mundo en cuestión de horas. Después de semanas de incertidumbre, la desaparición había terminado, pero el verdadero misterio apenas comenzaba. La pregunta que todos se hacían era inmediata. ¿Cómo había llegado Elisa hasta ese lugar? La azotea del Hotel Cecil no era un área abierta al público. El acceso principal permanecía protegido. Además, los enormes depósitos de agua representaban una estructura difícil de alcanzar sin conocer el edificio. Las dudas comenzaron a multiplicarse. ¿Había llegado sola? ¿Alguien la había acompañado? ¿Existía otra entrada que los investigadores no habían mencionado? Las teorías aparecieron casi al instante. Internet hizo lo que suele hacer cuando una historia parece imposible de explicar. Llenó los espacios vacíos con cientos de hipótesis. Algunas afirmaban que alguien la había llevado hasta allí. Otras aseguraban que todo estaba relacionado con la historia del hotel. También surgieron versiones que hablaban de conspiraciones, pasadizos ocultos e incluso fenómenos paranormales. Sin embargo, los investigadores continuaban reuniendo evidencia antes de llegar a cualquier conclusión. Cada fotografía, cada plano del edificio, cada testimonio y cada registro de acceso fueron revisados con extremo cuidado. Los especialistas también analizaron el famoso video del elevador una vez más. Buscaban cualquier detalle que pudiera indicar la presencia de otra persona. Pero las imágenes seguían planteando más preguntas que respuestas. Mientras tanto, los medios de comunicación comenzaron a investigar el pasado del Hotel Cecil y descubrieron que Elisa no era la primera persona cuya historia quedaba ligada a ese edificio. Durante décadas, el hotel había acumulado una larga lista de sucesos que alimentaban su oscura reputación. Muertes, desapariciones y acontecimientos que hicieron del Cecil uno de los hoteles más conocidos del mundo. Para muchas personas, eso explicaba lo ocurrido. Para los investigadores, era solo un dato histórico, porque una reputación no puede sustituir a la evidencia. Y aún faltaba conocer el resultado de los análisis realizados por los especialistas. Solo entonces sería posible reconstruir, con mayor claridad, las últimas horas de Elisa Lam. Las respuestas y las preguntas que siguen abiertas con el hallazgo de Elisa Lam en uno de los depósitos de agua del Hotel Cecil
La investigación entró en una nueva etapa. Ya no se trataba únicamente de descubrir dónde estaba. Ahora era necesario responder una pregunta mucho más compleja. ¿Cómo llegó hasta allí? Especialistas comenzaron a revisar cada detalle. El edificio, las rutas de acceso, las cámaras de seguridad, los testimonios y, por supuesto, los análisis realizados al cuerpo de Elisa. Semanas después, las autoridades hicieron públicos los resultados de la investigación. De acuerdo con el informe oficial, no existían indicios concluyentes de que otra persona hubiera participado directamente en los hechos. Tampoco se encontraron señales que permitieran afirmar que alguien la hubiera retenido dentro del hotel. Los especialistas concluyeron que la causa de la muerte fue un ahogamiento accidental. El informe también señalaba que un trastorno bipolar, condición médica que Elisa enfrentaba desde años antes, pudo haber influido de manera importante en su comportamiento durante sus últimas horas. Según la investigación, una descompensación relacionada con esa condición podría explicar la conducta observada en el video del elevador. Esa fue la conclusión oficial. Sin embargo, no todos quedaron convencidos. Y fue entonces cuando comenzaron a surgir las preguntas que siguen alimentando el misterio hasta nuestros días. La primera tenía que ver con la azotea. Muchos aseguraban que era imposible acceder hasta los depósitos sin ayuda. Sin embargo, durante la investigación, se confirmó que existían rutas de acceso utilizadas por el personal del edificio, incluyendo escaleras contra incendios. Otra duda muy comentada estaba relacionada con la tapa del depósito. Durante años, circularon versiones contradictorias sobre si había sido encontrada abierta o cerrada. Los reportes oficiales indicaron que, cuando el empleado localizó a Elisa, la tapa del tanque estaba abierta. Esa aclaración descartó una de las teorías más repetidas en Internet. Pero el debate continuó. También se habló del video del elevador. Algunos usuarios afirmaban que la grabación había sido alterada, que faltaban segundos, que la velocidad había sido modificada. Especialistas en análisis audiovisual señalaron que el material publicado presentaba ciertas ediciones, aunque no existían pruebas de que esos ajustes cambiaran de forma sustancial la secuencia de los hechos. Y como ocurre con muchos casos que alcanzan fama mundial, Internet comenzó a construir historias cada vez más extraordinarias. Algunos relacionaron el caso con fenómenos paranormales. Otros mencionaron conspiraciones. Incluso aparecieron teorías que conectaban la desaparición de Elisa con antiguos sucesos ocurridos en el Hotel Cecil. Pero ninguna de esas hipótesis pudo ser demostrada con evidencia verificable. Lo cierto es que la historia del hotel influyó enormemente en la forma en que millones de personas interpretaron el caso. El Cecil ya era conocido por décadas de acontecimientos trágicos. Y esa reputación hizo que muchos vieran el expediente desde una perspectiva distinta. Sin embargo, los investigadores insistieron siempre en separar la historia del edificio de las pruebas obtenidas durante la investigación. Porque una leyenda puede despertar curiosidad, pero un expediente debe construirse con evidencia. Aún así, más de una década después, el caso de Elisa Lam continúa siendo objeto de documentales, libros, podcasts y debates en todo el mundo. No porque la investigación haya quedado sin respuestas, sino porque muchas personas sienten que aún existen preguntas difíciles de resolver. Y quizá esa sea la razón por la que este expediente sigue tan presente en la memoria colectiva.
El expediente que nunca dejó de generar preguntas. Elisa Lam tenía apenas 21 años. Había salido de Canadá con la ilusión de recorrer nuevos lugares, tomar fotografías, escribir sobre sus experiencias y regresar a casa con recuerdos de un viaje inolvidable. Nadie imaginó que aquel recorrido terminaría convirtiéndose en uno de los casos más conocidos de la historia reciente de Internet. Con el paso de los años, millones de personas han visto el famoso video del elevador. Muchos lo han analizado cuadro por cuadro, han buscado detalles ocultos, han creado teorías y han intentado responder una pregunta que parece no desaparecer. ¿Qué ocurrió realmente durante las últimas horas de Elisa Lam? La investigación oficial llegó a una conclusión basada en la evidencia disponible. Sin embargo, las imágenes del elevador, la historia del Hotel Cecil y la enorme difusión del caso hicieron que, para muchas personas, las preguntas continuaran mucho después del cierre del expediente. Tal vez ese sea el motivo por el que esta historia sigue despertando tanto interés, porque nos recuerda que no todas las investigaciones terminan con respuestas capaces de convencer a todo el mundo. Algunas concluyen en los tribunales, otras en los archivos de la policía, pero existen expedientes que permanecen abiertos en la memoria colectiva, y este es uno de ellos. El Hotel Cecil continúa de pie. Su historia sigue atrayendo a curiosos de todas partes del mundo. Y el nombre de Elisa Lam permanece ligado para siempre a ese edificio. No por una leyenda, sino por un caso real que marcó a una familia, a una ciudad y a millones de personas que siguieron la investigación. Quizá nunca sabremos con absoluta certeza cómo vivió Elisa aquellos últimos momentos, y es importante reconocer ese límite. Los expedientes se construyen con pruebas. Cuando las pruebas terminan, comienzan las hipótesis. Y ambas cosas no siempre son lo mismo. Por eso, en Dossier Horror, nuestro compromiso es presentar los hechos documentados, reconocer las dudas que aún existen y permitir que cada espectador saque sus propias conclusiones. Porque comprender una historia no significa inventar respuestas. Significa escuchar la evidencia y aceptar que, en ocasiones, algunas preguntas permanecen sin una explicación definitiva. Hay historias que provocan miedo por lo que muestran, y otras por lo que nunca lograron explicar. El caso de Elisa Lam nos recuerda que la incertidumbre puede ser tan inquietante como cualquier respuesta. No porque existan pruebas de algo imposible, sino porque el desconocimiento deja espacio para que la imaginación complete aquello que nunca vimos. Y muchas veces, la imaginación puede ser más poderosa que la realidad. Con esto, el expediente número 002 queda oficialmente cerrado. Gracias por acompañarnos en esta investigación. Si te gustan los casos reales, los misterios sin resolver y los expedientes que dejaron una huella en la historia, suscríbete y activa las notificaciones. Muy pronto abriremos un nuevo archivo, una nueva investigación y una historia que, una vez más, demostrará que el horror no siempre nace de la ficción. Soy la voz de Dossier Horror. Y recuerda, cada expediente guarda una historia. Nosotros solo nos encargamos de abrir el archivo. Hasta el próximo expediente. No todos los expedientes terminan con todas las respuestas.